Queremos encontrar la ecuación de una función polinomial de grado 3 con coeficientes reales con zeros o raíces de x igual menos 2 con multiplicidad 2 y x igual 3 con multiplicidad 1. La función también pasa por el punto. Para encontrar nuestra función polinomial, encontraremos la función en forma factorizada, donde la forma f de x es igual a una constante a x a factor x, r sub 1 x el factor de x, r sub 2. X el factor de x, r sub 3 y así donde r sub 1, r sub 2, r sub 3, y siguientes son las raíces o cero de la función polinomial. Recuerda, las raíces o cero de la función son los valores que hacen la función igual a 0. Por lo tanto, cada raíz o cero dará cada uno de estos factores iguales a 0, y por tanto el valor de la función sería igual a 0. Entonces, comenzaremos determinando nuestros factores y luego porque nos dan el punto el segundo paso que necesitamos determinar el valor de a, así que comenzaremos con f de x igual a x. Nuestra primera raíz es x igual menos 2. Así que este factor debería ser x-2 o x más 2. Pero aviso, como se dice que esta raíz tiene una multiplicidad de 2, lo que significa que es una doble raíz o doble cero, lo que significa que tenemos dos factores de x más 2. Aviso, si sustituimos menos 2 por x este factor sería 0, y por tanto el valor de la función también sería 0. El segundo cero es x igual 3. Así tenemos un factor de x, 3 y esta raíz tiene una multiplicidad de 1, tan solo tenemos un factor de x, 3. Otra vez, aviso que si sustituimos 3 por x este factor sería 0, por tanto el valor de la función sería igual a 0. Ahora podemos determinar el valor de a si la función contiene el punto. Entonces, esto significa que f de 2 debe ser igual a 80. Así que si sustituimos 2 por x tenemos a x, esto sería 2 más 2 o 4 cuadrados, y esto sería 2, 3 que es menos 1 y este valor de la función debe ser igual a 80. Si simplificamos el lado izquierdo aquí tenemos a x 16x menos 1. Eso es 16a igual 80. Divide ambos lados por menos 16. Tenemos a igual menos 5. Así que la ecuación de nuestra función polinomial sería f de x igual menos 5x 2 factores de x más 2. X el factor de x, 3. Ahora si permitemos dejar nuestra función en forma factorizada, esta sería nuestra función polinomial. Pero si queremos el polinomio en forma general, tenemos que multiplicar esto y para este ejemplo iré adelante y mostraré eso. Vamos adelante y amplíe esto. Tenemos f de x igual menos 5x 2 factores de x más 2. X el factor de x, 3. Recuerda que la multiplicación es conmutativa, lo que significa que podemos multiplicar esto en cualquier orden. Comencemos multiplicando estos dos factores binomiales. Así que tendremos 4 productos aquí. 1, 2, 3 y 4. X es x cuadrado. XX2 exasiemens 2x más 2xx. Tenemos otro 2x así que es más 4x más 2 por 2 que es 4 y luego xx. 3. Ahora vamos adelante y multiplicamos este trinomio y binomial. Tenemos f de x igual menos 5, y luego tenemos x cuadrado xx eso es cubado. Y tenemos x cuadrados x menos 3 eso es 3x cuadrados, y 4xxx más 4x cuadrados, 4xx menos 3, 12x, 4xx más 4x, y finalmente 4x menos 3 eso menos 12, 12. Ahora vamos adelante y combinar los términos similares. Tenemos f de x igual menos 5xx cubierto. Aquí tenemos más x cuadrados. Esto sería 8x y 12 y ahora distribuiré menos 5. Tenemos f de x igual 5x cubierto, 5x cuadrado más 40x y más 60.
Esto sería la misma función polinomial en forma general. Ahora vamos a verificar esto mirando el gráfico de nuestra función. Aviso que la raíz de x igual menos 2 que tiene una multiplicidad incluso, o en este caso multiplicidad 2 toca el eje x pero no lo cruza. Así se comporta la función cuando la multiplicidad es grande, entonces o igual a 2 e incluso. Y aquí a la derecha, aviso como la función cruza el x-axis a más 3, así que esto verifica que este gráfico tenga los ceros o raíces correctos. También aviso en x igual 2, la función contiene el punto. Así que esto verifica que nuestro trabajo es correcto.